Esta noche participan todos, Gabriela. Sin duda alguna es un hito muy importante que se está marcando en la historia democrática de Bolivia. Una verdadera fiesta que todos los bolivianos nos merecemos en este inicio del mes patrio, en este inicio del mes del Bicentenario. Y para dar inicio, como decías, Gabriela, a este debate, Bolivia Vota, nosotros queremos pedirle por favor al presidente del órgano electoral plurinacional que nos pueda acompañar esta noche, el presidente en ejercicio, el doctor Óscar Hasenteufel, para dar el mensaje de inicio al debate, por favor. Doctor. Muy buenas noches a todos los presentes y muy buenas noches a todos los miles de bolivianos y bolivianas que seguramente están frente al televisor para asistir a este evento tan importante. Como decían las señoras periodistas, esta noche tiene una relevancia especial porque después de muchos años se realiza un debate público de candidatos al más alto cargo de representación de nuestro Estado, como es la presidencia de Bolivia. Agradezco a los señores candidatos por su asistencia y participación. Agradezco a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia por esta alianza estratégica con el órgano electoral que permitirá a las bolivianas y bolivianos contar con información de las ideas, de las propuestas y de los planes de los candidatos que participan en la elección general 2025. El debate, como tal, es un mecanismo sumamente importante de la democracia. Por eso fue que el órgano electoral en un determinado momento elevó a conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para hacer que este tipo de eventos tenga un carácter obligatorio, dado que la experiencia nos mostró que en eventos electorales anteriores algunos de los candidatos no querían participar. También el debate tiene importancia porque permite a los bolivianos conocer de cerca a los candidatos, escuchar sus propuestas, sus ideas, y a los candidatos, por supuesto, también les significa acercarse al pueblo, poder hacer conocer sus proyecciones, sus propuestas para solucionar los problemas que confronta el país. El objetivo del debate como tal es que el 17 de agosto del 2025 todos los bolivianos podamos votar debidamente informados, que ejercitemos nuestro derecho al sufragio con la libertad de decidir por una de las 8 opciones que están en carrera. El voto informado es la herramienta más poderosa que tenemos los bolivianos para influir positivamente en la dirección de nuestro país y asegurar que las voces sean escuchadas y los intereses sean representados. Nuestra democracia, que se expresa de 3 maneras: democracia directa, democracia representativa y democracia comunitaria, hoy se viste de gala. Pero esa democracia hay que fortalecerla, y ese fortalecimiento es una tarea de todos, un compromiso diario que se nutre con la participación activa y el diálogo respetuoso. Bienvenidos, señores candidatos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Óscar Hasenteufel por su presencia en este debate. 3 instituciones al servicio de la democracia organizan un hecho histórico, el primer gran debate presidencial rumbo a las elecciones. Todos los candidatos presidenciales debatirán sobre los temas que más importan a los bolivianos. Es momento de escuchar, es momento de decidir. Seguimos construyendo democracia. Bueno, nos toca continuar, Gabriela, y creo que sin más preámbulos vamos a lo que Bolivia está expectante esta noche, y es recibir a los candidatos que van esta noche no solo a dar a conocer sus propuestas, sino a debatir ideas, a preguntarse entre ellos. Hoy, esta noche, vamos a darle la bienvenida a cada uno de ellos de acuerdo al orden en el cual se ha realizado un sorteo previo hoy a primera hora de la tarde. Así que, sin más preámbulos, por favor, le vamos a dar la bienvenida en este orden a el candidato Manfred Reyes Villa. Él es candidato por la alianza APB Súmate. Agradecemos también, por favor, la presencia del señor Johnny Fernández, candidato por la alianza La Fuerza del Pueblo.
y al señor Jorge Tuto Quiroga, candidato por la Alianza Libre. También nos acompaña en esta noche el señor Eduardo del Castillo, candidato por el Movimiento al Socialismo, el señor Rodrigo Paz Pereira, candidato por el Partido Demócrata Cristiano, el señor Samuel Doria Medina, candidato por la Alianza Unidad, el señor Pavel Aracena, candidato por la Alianza Libertad y Progreso ADN, y el señor Andrónico Rodríguez, candidato por la Alianza Popular. Muy buenas noches, candidatos. Bienvenidos sean todos. Adelante están sus cámaras. Esta noche el país, Bolivia entera, los va a escuchar. A continuación queremos compartir con todos ustedes las características y reglas del presente debate. En este video explicativo, por favor. Reglamento de debate. El órgano electoral plurinacional, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia han acordado realizar y transmitir de manera conjunta el debate presidencial Bolivia Vota, en el marco de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025. Han sido invitados todos los candidatos a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Acuerdo y formato general. Las reglas del debate han sido acordadas previamente con los delegados de las alianzas y partidos políticos participantes. El evento de esta noche está estructurado en 3 bloques temáticos que se detallan a continuación. Bloques temáticos del debate. 1. Democracia, justicia y Estado de Derecho. 2. Derechos humanos y protección social. 3. Medio ambiente y desarrollo. Cada bloque incluirá una contextualización introductoria del tema, un desglose de los principales ámbitos a tratar y una pregunta guía que orientará las exposiciones. Intervenciones por bloque. Cada uno de los 8 candidatos dispondrá de hasta 2 minutos para exponer su propuesta relacionada al tema del bloque y la pregunta guía. El orden de participación fue definida mediante sorteo previo. Ronda de preguntas entre candidatos. Finalizadas las exposiciones de cada bloque, se abrirá una ronda de preguntas con la siguiente dinámica. Cada candidato, según el orden sorteado, podrá formular una pregunta de hasta 30 segundos al candidato de su elección. El candidato aludido contará con 1 minuto para responder. El autor de la pregunta podrá ejercer su derecho a réplica durante 40 segundos. Finalmente, el candidato aludido tendrá derecho a una dúplica de 20 segundos. Es obligatorio que las preguntas formuladas se mantengan dentro del tema del bloque correspondiente. Uso del tiempo y control. Cada candidato tendrá un cronómetro visible frente a su atril para controlar su tiempo de intervención. Se le advertirá cuando resten 10 segundos. Equidad en la participación. A fin de garantizar una participación justa, ningún candidato podrá ser preguntado más de 3 veces por bloque. Si se intenta formular una cuarta pregunta a un mismo candidato, la moderación solicitará direccionar la pregunta hacia otro participante. Reglas de presentación. Todas las intervenciones deberán realizarse de forma oral. No se permite el uso de materiales visuales durante el debate, fotografías, gráficos, textos, cuadros u otros apoyos visuales. Cierre. Este reglamento tiene como finalidad garantizar un debate ordenado, respetuoso y transparente, que permita a la ciudadanía conocer las propuestas de los candidatos y contrastar ideas en igualdad de condiciones. El debate presidencial 2025 se desarrollará en 2 momentos complementarios. La primera jornada se realizará esta noche, con temas del ámbito político, social y medioambiental, mientras que la segunda tendrá lugar en los próximos días en la ciudad de La Paz, donde debatirán sobre temas económicos y productivos. Este primer encuentro es una oportunidad valiosa para fortalecer el voto informado y reafirmar el compromiso democrático del país. Bueno, esperamos que hayan quedado claras las reglas del debate. Son 3 los ejes temáticos y vamos a arrancar, Cecilia, con democracia, justicia y Estado de Derecho. Queremos anunciarles a todos ustedes que nos están siguiendo y a ustedes también, candidatos, por favor, que debido a la complejidad, obviamente, de este tema en particular y la importancia también que el mismo requiere para el país y los ciudadanos bolivianos que se van a tratar en este bloque, vamos a realizar 2 rondas en el espacio del debate, es decir, 2 rondas en este punto específico, Gabriela. Precisamente. Y atención, por favor, porque vamos a delimitar la pregunta de este eje temático a continuación. Bolivia atraviesa una crisis de su institucionalidad democrática que se expresa en la falta de independencia judicial, debilitamiento del Estado de Derecho y de las instituciones, restricciones a la libertad de prensa y corrupción.
La crisis de representatividad de las organizaciones políticas y la desconfianza ciudadana hacia partidos e instituciones del Estado mina la legitimidad del sistema y alimenta la confrontación. ¿Cómo van a gestionar y solucionar los graves problemas que afectan a nuestro sistema democrático? Esta es la pregunta correspondiente. Ahora viene el desarrollo de cada uno de los candidatos. Adelante, por favor, y de acuerdo al sorteo previo, al candidato Manfred Reyes Villa. Gracias, Cecilia. En primer lugar, quiero saludar al Tribunal Supremo Electoral por esta organización. Un saludo a todos los candidatos. Qué importante es hablar de todo lo que significa la democracia, el mejor sistema que un país puede vivir. Sin embargo, la democracia para mí ha sido, y la institucionalidad, totalmente destruida por el MAS. Han destruido, y es importante fortalecer nuestra democracia, fortalecer la institucionalidad, y para eso hemos visto que se han tomado todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo. Entonces tenemos que fortalecer cómo. Es importante que haya la independencia de poderes, y para eso tenemos que lograr que se conforme a través de un Tribunal Nacional de Selección y Postulación a los diferentes miembros de los diferentes tribunales de justicia. Vamos a fortalecer primero el Poder Judicial para que haya justicia. Y obviamente también tenemos que poner orden en el país, porque si no hay orden, no hay respeto a la institucionalidad, lamentablemente la democracia no va a funcionar. Tenemos que hablar evidentemente también de una libertad irrestricta de todo lo que significa la prensa. Y también, obviamente, los ciudadanos podrán acudir a la ley de imprenta si es que tienen algún tema que reclamar. Nunca no se respetará los derechos de nuestra gente, como el mío, por ejemplo, ha sido vulnerado. He tenido que salir 11 años fuera del país porque se ha procesado inclusive en esa época a mi candidato a la vicepresidencia sin el debido proceso, simplemente con la bronca de un personaje que ha actuado cooptando estos poderes del Estado y haciéndole daño a la democracia. Eso nunca más tiene que ocurrir en nuestra querida Bolivia. Tenemos que fortalecer la institucionalidad nuevamente, si no, no podíamos hablar de democracia. Por eso es importante el respeto al orden y darle certidumbre al país y que las elecciones se lleven a cabo el 17 de agosto. Muchas gracias, candidato. Queremos aclarar que los primeros minutos que usted compartió su idea, su propuesta con la gente, tuvimos inconvenientes con el micrófono, por eso volvimos a colocar el cronómetro desde un principio. Pero de ahora en adelante serán 2 minutos para cada uno de los candidatos. Por favor. Precisamente, y es el turno de escuchar la propuesta de Johnny Fernández. Adelante, tiene 2 minutos. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el país, a todos los hermanos que están en diferentes punto del territorio, como también los que nos están viendo en el exterior. Saludar al órgano electoral, como también a los empresarios privados, también a los periodistas, a los candidatos. Bueno, ¿qué podemos hablar? Discúlpenme, si estamos con los mismos actores, hablan de cambiar la Constitución, pero si ellos están llevando diputados y senadores al Parlamento, ¿qué cambio puede haber en Bolivia así? ¿Quién le puede creer eso? Discúlpenme. Primer elemento. Segundo, hablan ellos de decir vamos a acabar con la injusticia, porque hemos sido víctimas. ¿Víctimas de qué? Si ellos se han beneficiado con los fallos y la sentencia para que hoy estén habilitados de candidatos. O no me digan que los prorrogados han habilitado a algunos, liberándolo de los procesos. A otros firmando decretos por encima de la Constitución, ¿ya? Y no respetando lo que dice que tiene que ir por el Parlamento Nacional la firma de contrato. Entonces yo aquí veo lo mismo, senadores, candidatos, y lo mismo que están aquí, hablan de transformación, señores, eso no es verdad. Yo creo que aquí hay que decir la verdad a la gente. Una vez más le decimos, para que haya transformación, para que haya reformas, tiene que haber una nueva conducta, tiene que haber nuevos actores, tenemos que, obviamente, entrar al fondo de lo que significa la transformación de esta constitución política del Estado. Cuando estamos hablando en este momento de seguridad jurídica, obviamente que todos queremos seguridad jurídica, pero lamentablemente no es solamente el Poder Judicial, hay otros estamentos del Estado que no te la brindan. Así que este conjunto de ajustes no tiene que ser solamente en un poder del Estado. Respeto a la independencia, obviamente, eso es lo que queremos nosotros, para que así todos tengamos el derecho de que se nos respeten los derechos humanos, sobre todo de los ciudadanos. Muy bien, candidato, muchísimas gracias. Es tiempo de Jorge Tuto Quiroga, por favor, candidato, adelante.
Gracias a los gremios organizadores, al órgano electoral por invitarnos y congregarnos acá. Mi solidaridad con Tarija, que está sufriendo los efectos devastadores de este incendio. Democracia, justicia, Estado de Derecho. Respetemos los 5 principios suscritos en la Carta Democrática Interamericana, que valgan para siempre y nunca más, como fue estos últimos 20 años. Elecciones libres, justas, transparentes, sin fraude, como queremos tenerlas ahora. Instituciones independientes. No criminalizar al opositor. Respeto irrestricto a la libre expresión y alternabilidad en el ejercicio del poder. Para garantizar un país con instituciones recompuestas, porque hoy están podridas y destrozadas, designaciones por 2/3 de las cúpulas, como fue con el órgano electoral, que eso sea para todas y cada una de las instituciones del país. Carrera por mérito en todas las instituciones públicas, judiciales y todas las que tengan que ver con el bienestar del ciudadano. Y la digitalización para que todo esté en tu celular, siempre se respete el orden, basta de colas, basta de extorsiones, basta de corrupciones. Eso hacia adelante, hacia atrás, una comisión que el Congreso designe para que mientras el gobierno que quiero presidir mire hacia el futuro, se investigue y se haga justicia por toda la corrupción, toda la persecución que pasó los últimos 20 años. Y por último, tenemos que reformar la Constitución. Planteo que en la transición aquí tendremos representantes, trabajar con 2/3, con equilibrio, para votar una reforma el mes de marzo. Y todo esto que tenemos que hacer para los ciudadanos de Bolivia debe valer también hacia afuera. Tenemos que tener tratados bilaterales de inversiones, mecanismos de arbitraje, seguridad jurídica, para que venga inversión, para que tengamos 750.000 empleos y exportaciones. Se acabe el capricho y vuelve el Estado de Derecho. Muchas gracias, candidato. Continuamos conociendo la propuesta de cara a las elecciones del próximo 17 de agosto. Es turno de Eduardo del Castillo. Tiene 2 minutos. Muy buenas noches a todas y cada una de las familias bolivianas que nos escuchan, que nos ven en sus hogares, en sus fuentes de trabajo, dentro y fuera del territorio nacional. Agradecer a los organizadores del Tribunal Supremo Electoral, los privados y así también los distintos medios de comunicación. Nos sentimos felices y orgullosos que por fin estén presentes todos los candidatos y finalmente el pueblo boliviano va a conocer cuáles son las mejores propuestas para transformar nuestro país y sacarla de la crisis. El tema primero que debemos responder es democracia, justicia y Estado de Derecho. Y hablando de democracia, tenemos que hablar de la democratización. ¿Qué es la democratización? Es el proceso de hacer algo más cercano o accesible a la gente. Por tanto, de democracia no solamente podemos hablar de los derechos civiles y políticos, también tenemos que hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo accedemos más a la justicia en nuestro país? ¿Cómo accedemos más a la educación en nuestro país? ¿Cómo permitimos que las grandes mayorías de nuestro país puedan acceder a un mejor servicio de salud en todo el territorio nacional, no solo en las grandes ciudades? Llevar salud a los barrios, a las comunidades, a los distintos municipios, también es un gran proceso de transformar la democracia en Bolivia. Hablando de justicia, tenemos varios puntos para tratar y por el tiempo delimitado solo vamos a hablar que es necesario consolidar una revolución en la justicia. Necesitamos hacer una fecha de quiebre que va a ser el 1 de enero del 2028 para que lleguen nuevas autoridades a administrar justicia, pero también se implementen nuevas leyes en nuestro país. Los actuales administradores se van a convertir en una especie de jueces liquidadores administrando lo pasado, como ya hicieron quienes se encuentran en nuestro extremo. Ya administraron el pasado, es momento de administrar lo nuevo y es precisamente que el movimiento socialismo está planteando una renovación con un nuevo equipo de trabajo, con nuevas ideas, pero sobre todo poniendo a Bolivia primero. Muchas gracias, candidato. Bolivia vota. Y Bolivia está escuchando a todos y a cada uno de los candidatos que nos piden el voto el próximo 17 de agosto. Es el turno de Rodrigo Paz Pereira. Gracias, Bolivia. Gracias a cada uno de ellos que me han permitido estar acá. Un abrazo especial a Tarija. Mi corazón está en Tarija. Mi infancia y mi juventud la pasé en el exilio. Más de 10 países, más de 10 colegios. La muerte la vi de cerca, porque en Bolivia no había democracia. Ahí están los mártires de la calle Harrington. En Bolivia no pueden haber más perseguidos políticos. Con el presidente Paz se acabó la persecución, todo el mundo se defiende en libertad. No existe un sistema democrático sin justicia. Si no se respeta la ley,
Si no se respeta la institucionalidad, no tenemos Estado de Derecho. Por ende, en Bolivia tenemos una pésima justicia, tenemos una mala democracia. Esas son medidas de Naciones Unidas. El presidente Paz modificará la Constitución, no a la reelección, para que el presidente no le meta mano a las instituciones, ni a las leyes, ni a la democracia. Vamos a generar una comisión para cambiar la Constitución y reformar la justicia. Vamos a cerrar ese famoso ministerio de coimas y sentencias, que es el Ministerio de Justicia. Se cierra, no hay Ministerio de Justicia. Terminaremos las elecciones judiciales incompletas. Crearemos un sistema de blockchain, de control de todos los procesos judiciales de forma transparente, y cada juicio será transmitido en plataformas en vivo para que la gente pueda ver lo que quiera ver en cada juicio que se dé en el país. Seguridad jurídica para todos los que quieran invertir en Bolivia. Tolstói decía que el gobierno que no procura justicia es un movimiento de malhechores. Hemos tenido 20 años de malhechores robándonos la justicia en Bolivia. Es tiempo de recuperar la democracia y la justicia para todos los bolivianos y todas las bolivianas. Gracias, candidato. Estamos hablando de democracia, justicia y Estado de Derecho. Es momento de escuchar la propuesta de Samuel Doria Medina. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches, un gusto de poder estar aquí. Un saludo al doctor Hassen Toffel. No sabe el alivio que causa en todo el país que esté restablecido y que conduzca este proceso electoral. También mi saludo a los organizadores de este foro debate. Es increíble, pero es la primera vez que lo veo andrónico. Yo ya he estado en 14 debates. Pero bueno, vamos a tener oportunidad de contrastar este modelo que nos ha llevado a terrible crisis con nuestra propuesta que es completamente diferente. Hace unos días leí una declaración de que Bolivia es un país fallido y reflexioné acerca de esa declaración. Bolivia no es un país fallido, somos un país rico en recursos, tenemos gente preparada, tenemos gente trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué seguimos siendo el último país de Sudamérica? Lo que han fallado son los políticos, lo que han fallado es la conducción a lo largo de nuestra historia. Éramos ricos con plata, después con estaño y últimamente con gas, el país con las mayores reservas. ¿Y qué ha pasado? No se ha administrado correctamente esos recursos y nos han llevado a la peor crisis en los últimos 40 años. Por eso es que tenemos que cambiar y ya no confiar otra vez en los políticos. Yo soy un empresario, un emprendedor, y he decidido ir a la conducción del país para hacer las cosas diferentes, como sé hacer, con la mejor gente, tomando decisiones y buscando resultados. Entonces, esta es la diferencia entre el modelo fallido y lo que yo ofrezco, algo completamente diferente de lo que hemos vivido en nuestra historia. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Pavel Aracena, por favor. Tiene 2 minutos. Adelante. Gracias. Hola, Bolivia. Un saludo a los organizadores. Gracias. La democracia, el Estado de Derecho y la justicia están en peligro. 20 años de masismo y evismo no se van a ir fácilmente. Es por eso que nosotros puntualmente vamos a pedir y vamos a solicitar una nueva Asamblea Constituyente. Lo que se ha hecho está mal. Y como manera operativa vamos a convocar a un referéndum nacional para tomar 3 medidas. Pedirle al pueblo que nos autorice 3 cosas puntuales. La primera, que autorice a las Fuerzas Armadas la intervención de todos los bloqueos con tinte político. Se han perdido 2.800 millones de dólares solo este año en bloqueos que han lastimado a la gente de a pie, no ha lastimado a la gente que tiene dinero. La segunda pregunta es para pedirle al pueblo soberano que autorice y dé la seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para intervenir todos los avasallamientos. Y la tercera, que autorice a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana que ingrese al Chapare. Debemos terminar con la republiqueta. No podemos permitir que se siga generando terrorismo desde el Chapare. Sobre la justicia, ¿sabían ustedes que pagamos casi lo mismo en subvención de harina que lo que le damos al Poder Judicial? Es por eso que nuestra propuesta es concreta. Aumentaremos el presupuesto a 10.000 millones
de bolivianos para que la justicia se desenvuelva de mejor manera. Y sobre la transparencia, estamos de acuerdo con los candidatos en hacer, y ya tenemos un sistema de transparencia total. No habrá ni un solo contrato que no se pueda ver y revisar en los celulares. Gracias. Bien, muchísimas gracias, candidato. Estamos con los 8 candidatos que continúan en esta carrera electoral rumbo a las elecciones del próximo 17 de agosto. Es momento de escuchar la propuesta de Andrónico Rodríguez. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Un saludo a todo el país, a cada uno de los bolivianos y bolivianas que nos ven. Sumach'isikachun, Qalito Gangunapaj, Piscunachus Javarimuspa, Cachawayu, Kaitutauraspi. Está claro aquí que hay 2 visiones de país, 2 proyectos políticos. El pasado, que representa el fracaso, y el futuro, que representa el cambio y la renovación total. Más o menos nací en los años cuando el señor Doria Medina era ministro. Crecí de niño, adolescente, en la gestión precisamente del señor Doria Medina y Tuto Quiroga. Ellos fueron presidente, ministro, vicepresidente, viceministros en toda esta etapa del 85 al 2005, que es la derecha y modelo neoliberal. No hay democracia si hay corrupción. ¿Qué es lo que hicieron en el pasado? ¿Qué es lo que pasó con nuestra población en plena democracia, en plena vigencia del Estado de Derecho, supuestamente? Tuto Quiroga debe recordar muy bien, más aún Doria Medina, su plan quinquenal, plan trienal, plan dignidad. ¿Qué significó para el campesino de Cochabamba? Acribillar, asesinar, muertes tras muertes en todas las gestiones de los gobiernos. Corrupción se ha naturalizado, se ha normalizado. Prácticamente en la asamblea todo se manejaba bajo maletines y por supuesto también está claro que los gastos reservados que manejaban de manera efectiva a nivel nacional sin ningún inconveniente. Para nosotros la democracia, la justicia y por supuesto la vigencia del Estado de Derecho será pleno. Muy bien, candidato, muchísimas gracias a todos y a cada uno. Los hemos escuchado durante estos 2 minutos que han tenido la posibilidad sobre este primer eje temático de compartir con el país cuál es su propuesta concreta. A partir de este momento vamos a iniciar con la ronda de preguntas, Gabriela, y creo que esto es importante que podamos entender, y ya lo dijimos al principio, que por la importancia de este eje temático que habla de democracia, de Estado de Derecho y de derechos humanos, tendremos 2 posibilidades de consultar. Y no está de más recalcar la hermenéutica de las preguntas. Cada pregunta se tiene que hacer en un lapso de 30 segundos. El candidato aludido tiene 1 minuto para responder. La réplica será de 40 segundos y la dúplica de 20 segundos. Comenzamos con Manfred Reyes Villa, quien quiere preguntar. Bueno, yo le voy a preguntar a Andrónico si tú estás a favor o en contra de la reelección o vas a apoyar una vez más a los gobiernos que quieren perpetuarse en el poder. Tiene 1 minuto para responder. Muchas gracias. Está claro que en nuestro país es importante tomar mayor atención y decisión respecto a la elección y reelección continua o discontinua. Me parece muy atinada la decisión que se tomó los últimos años y los últimos meses, una primera elección y una segunda reelección, sea continua o discontinua, tendría que ser definitivamente un hecho y sacramentado por normas o interpretado por el control constitucional. Manfred tiene 40 segundos para su réplica. Yo me refería más, mira, 14 años, un gobierno que tanto daño le ha hecho al país, tú has sido parte de ellos, y otra vez violando el artículo 168, quieren destrozar la democracia, convocando al 17 de agosto a gente tal vez inocente, a quemar ánforas y lo que se está viniendo en el país, crear caos, anarquía para destruir nuestra democracia. ¿Tú estás de acuerdo con este individuo que le está haciendo tanto daño al país como es Evo Morales?
Tiene 20 segundos, Andrónico. Bueno, Manfred, usted tendrá los separos, los criterios, las opiniones en torno al expresidente Evo Morales. Yo estoy acá para hablar del presente y del futuro y no de lo que significa ayer o el pasado, como usted arguye. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno en este momento y luego de haber tenido esta réplica y dúplica, obviamente, de los candidatos, de Johnny Fernández. Usted tiene la posibilidad, 30 segundos a partir de este momento, Johnny, de preguntar al candidato que elija sobre el eje temático. Muy bien, yo la pregunta va para Tuto Quiroga. Lo veo con mucho énfasis decir de que él quiere transformar, quiere cambiar la justicia. Lo vemos a él ahora diciendo de que vamos a ser implacables. La pregunta que le quiero hacer es, ¿volverías a firmar un contrato como lo que firmaste de los petrocontratos nuevamente cuando sabías que ese contrato no iba a ser viable a través de decretos, sino a través de un proyecto de ley? Tuto Quiroga tiene un minuto para responder. Johnny, me extraña, tú apoyabas ese gobierno, tenías parlamentarios, tenías ministros, la ley de hidrocarburos facultaba a yacimientos, no al presidente a firmarlos. Qué pena que vengas con los ataques del señor del Chapare, parece que estás enviado por él, para hacer ¿qué? Defender el intento de criminalizar la exploración de gas. Eso querían hacer al perseguirme. ¿Y cuál fue el resultado? Lograron el objetivo por perseguir a todos los que habíamos hecho exploración. Aquí o en Cahuasi le da regalías a Santa Cruz. Tú eres alcalde de Santa Cruz, yo pensé que hubieras defendido eso y no cuestionado como lo hacía el señor Evo Morales. Por haber criminalizado la exploración, durante 20 años se acabaron el gas, nos dejaron sin diésel, sin gasolina, sin dólares, pronto sin GLP, después sin luz. Hay que hacer una resurrección hidrocarburífera, hay que traer exploración de hidrocarburos y lo vamos a hacer para que no tengamos que vivir a vela y sin luz. La réplica, 40 segundos, Johnny. No me contestó porque él firmó un decreto y esos petrocontratos tenían que ir al Parlamento. Segundo, habla de Evo Morales. Pero ¿quién te dio pues el decreto de amnistía para que te libres de todos los juicios tutos? ¿No fue Evo Morales acaso para que disque con el pretexto de ir a defender la soberanía y la salida al mar, se gastaron 50 millones de dólares de este país tan pobre y perdimos esa soberanía? Y sobre todo, te dieron el decreto de amnistía. ¿Fue Evo Morales el que te dio, sí o no? Decíselo al país de frente para que no hayan aquí especulaciones ni que es una guerra sucia. Johnny, qué frágil la memoria. Es fácil, como ha sido tan camaleón, se ha cambiado de un lugar para otro, estaba con Camacho, ahora con Evo, se olvida que él tenía ministro y sabe que no hubo decreto, eran contratos que traían exploración. Demostré mi inocencia, vamos a traer más exploración. Qué pena que lo único que puedas hacer es insultar porque no tienes propuesta. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tenemos que continuar. Es el turno de Jorge Tuto Quiroga para hacer una consulta. A quien usted elija tiene 30 segundos. Gracias a Andrónico Rodríguez por algo que mencionó. El país necesita tener justicia, incluyendo para el oficial Andrade y su esposa, que fueron descuartizados salvajemente y los autores salieron después libres. Eso se va a arreglar en el próximo gobierno. Pero en ese marco, estando en Santa Cruz, le pregunto si va a respetar el dictamen del sistema interamericano que ha establecido que aquí en el Hotel Las Américas hubo ejecución extrajudicial y si va a procesar a Evo Morales y los que ejecutaron, mataron a gente en un hotel y persiguieron a toda una región. Andrónico tiene un minuto para responder. Bueno, Tuto Quiroga habla de los esposos Andrade y valga la oportunidad para aclarar al país. Un tal Rodríguez, de apellido Rodríguez, que fue parte, será intelectual o material, bueno, la justicia lo determinará o lo habrá determinado, sabe perfectamente en esos tiempos los que estaban siendo gobierno. Yo no tengo en absoluto nada que ver con ese señor Rodríguez, que fue parte de ese hecho trágico. Por llevar apellido Rodríguez, bueno, es mi padre. O no había sido su padre, había sido su tío, su pariente. Bueno, pues entonces Zapatero Rodríguez también es mi padre. O mi pariente. O Rodríguez Belcé también es mi pariente, señor Tuto. Absolutamente nada que ver, ni lo conozco al señor. Y ahora usted habla de los hechos en Hotel Las Américas. ¿Y qué va a hacer usted
Más de 30 muertos en su gestión en el trópico de Cochabamba, campesinos muertos acribillados por la DEA, por militares y policías. Candidato Tuto tiene un derecho a réplica de 40 segundos. Claramente va a proteger a Evo Morales, quien ordenó ejecutar a sangre fría en el Hotel Las Américas, y eso le costó persecución y años de su vida a gente como Zvonko Matković, que está acá. Sobre eso está claro que le va a dar impunidad. Tratemos otra cosa. El país está cansado de los bloqueos. El país necesita criminalizar los bloqueos en el Código Penal. No es un derecho a la protesta. Estás privando de combustible, medicamento y alimento, y debe haber resarcimiento civil de parte de los que organizan bloqueos para los bloqueados. ¿Vas a apoyar los bloqueos o vas a penalizarlos? 20 segundos, Andrónico. Las protestas son un derecho. Hay que resolverlos mediante el diálogo. Lo que no hizo el señor Tuto Quiroga, en vez de resolver los conflictos mediante el diálogo, siempre dispuso policías y militares contra la humanidad de los compatriotas en su gestión como presidente. Muchísimas gracias, candidato. Estamos en esta ronda de preguntas. Cada uno de los candidatos elige a quién preguntar. Ellos preguntan, tienen réplica y hay dúplica. Es el turno, por favor, de Eduardo del Castillo. Tiene 30 segundos para su pregunta. Elija a su candidato. Vamos a preguntarle a Andrónico Rodríguez, porque primera vez lo vemos en el debate. Andrónico Rodríguez, durante nuestra gestión en la lucha contra la violencia encontramos un país con 113 feminicidios, bajamos a 108,95 y luego a 81 feminicidios. Hicimos bastante trabajo. Yo quisiera saber, Andrónico Rodríguez, ¿cuál es tu plan para combatir la violencia hacia las mujeres en nuestro país? Adelante. Bueno, muchas gracias. Eduardo, con lo guapo e inteligente que eres, creo que estás muy extraviado. Políticamente hablando, no es el lugar donde te encuentras. Yo no sé qué hace por ahí. Los adversarios políticos son estos. El pasado, que quiere volver a la presidencia. Cuando usted y yo fuéramos niños, nos han llevado a la pobreza, al desempleo y al hambre. O bueno, de repente estoy equivocado, tal vez son amigos, tal vez son de la misma línea política. Nosotros en la Asamblea Legislativa aprobamos varias normativas que son bajo conocimiento del órgano ejecutivo, precisamente a lo que usted plantea y pregunta, para que no se sienta ofendido. Eduardo del Castillo tiene 40 segundos. Adelante para la réplica. Andrónico Rodríguez fue precisamente quien salió con la derecha diciendo que existían presos políticos en nuestro país, desconociendo a los muertos de Sencata y Sacaba. Y precisamente no puede responder sobre los hechos de violencia en contra de las mujeres en nuestro país, porque ha manifestado públicamente que la ley 348, la ley que protege a las mujeres de violencia en Bolivia, es una ley antihombres. Yo no puedo manifestar ni describir cuál va a ser el futuro de nuestro país si esa persona llega a ser el presidente de las bolivianas y bolivianos. ¿Cuál va a ser la situación de las mujeres en grado de vulnerabilidad en nuestro país? No necesitamos personas que pregonen el machismo en nuestro país. Necesitamos gobiernos que protejan a las mujeres en todo el territorio nacional. Candidato tiene 20 segundos en la dúplica. La ley 348 hay que mejorar para avanzar. Y usted sabe muy bien, Eduardo, como ministro, usted ha visto que la muerte de las mujeres son un número, un porcentaje más. Y en este momento es fundamental la protección de los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres, y será pleno en nuestra gestión de gobierno. Muchas gracias, candidato. Recordamos que en base al reglamento, cada candidato puede tener máximo 3 consultas. Andrónico Rodríguez ya ha sido consultado por 3 otros candidatos, o sea que los otros candidatos deben elegir a otros para poder hacer su consulta. Es momento de Rodrigo Paz. Tiene, por favor, 30 segundos para su consulta. ¿A quién va dirigida? Al señor del Castillo, porque ya no le puedo dirigir a Andrónico y como se han piropeado, supongo que son del mismo equipo. Así que, señor del Castillo, con los 180 muertos de 20 años de gestión del MAS, ¿usted cree que el Ministerio de Justicia debe seguir adelante o debe ser eliminado? Rodrigo, seguro usted es del otro equipo, no sé. Nosotros queremos decirle lo siguiente: hemos sido el único ministro de gobierno en la historia de nuestro país que ha ingresado y ha salido sin muertos durante su administración. Hemos realizado todos y cada uno de los trabajos al interior del Ministerio de Gobierno, precautelando la vida de todos y cada uno de los bolivianos. Y nos enorgullece ese trabajo, no solamente porque hemos ocupado ese cargo con la minoría en toda la historia de nuestro país. Nunca antes
un ministro de gobierno había ocupado esa cartera de Estado con tan solo 32 años de edad. Hemos sido el ministro que ha estado más tiempo de manera ininterrumpida en el cargo. Y todo lo hicimos pensando en las familias bolivianas. Lamentablemente sufrimos muchos conflictos, sufrimos muchos bloqueos. Andrónico Rodríguez decía que están con justa causa los bloqueadores en las calles mientras se quitaban la vida de 5 bolivianas y bolivianos. Lo que hicimos nosotros es actuar de manera pensante, no con el corazón, sino con un trabajo técnico y científico para que no se sigan perdiendo vidas como ocurrió en la época de tu padre. Tiene 40 segundos para la réplica. ¿A qué padre se ha referido? ¿No tiene padre? Andrónico, ¿tiene usted padre? No, su padre fue presidente. Sí, 0 muertos sociales, a diferencia de 20 años de la gestión del MAS. Yo le he hecho una pregunta muy puntual. ¿Usted va a eliminar el Ministerio de Justicia? No le he preguntado de qué equipo usted es, ni si es íntimo del otro señor de allá, sino va a eliminar usted el Ministerio de Justicia que no ha podido resolver más de 180 muertos en 20 años de la gestión del MAS. Gracias, Rodrigo. Nos gusta, nos agrada que estén revisando nuestro plan de gobierno llamado Bolivia Primero. Nosotros hemos planteado la optimización del Estado. Actualmente tenemos 17 ministerios, 56 viceministerios. Queremos reducir a 12 ministerios y crear uno nuevo, el Ministerio de Comercio Exterior, y precisamente en esa fusión está la fusión del Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. Estamos escuchando a los candidatos. Bolivia vota en este primer gran debate donde están presentes todos los 8 candidatos. Entre ellos, en esta ronda se están preguntando. Es el turno del candidato Samuel Doria Medina. Tiene usted 30 segundos. ¿A qué candidato va su pregunta? Le voy a hacer una pregunta a Eduardo del Castillo. Eduardo, hablas de justicia, hablas de cumplimiento de la ley. Yo quisiera que nos expliques por qué el 28 de diciembre del año 2022 diste la instrucción de secuestrar al gobernador de Santa Cruz, elegido por el pueblo, Luis Fernando Camacho, y su único delito fue liderar una rebelión de todo el país contra el fraude. Adelante, candidato, por favor, su respuesta. Samuel Litio creo que no conoce cómo se administra el Estado. Esto no es cuestión de hamburguesa y esto no es cuestión de cemento. Aquí es con derecho. Y si no conoce cómo se administra la justicia en nuestro país, no sabemos cómo va a ser una revolución en la justicia. Ese mandamiento de aprehensión lo ha emitido una autoridad competente que emerge desde el Ministerio Público o la Fiscalía, por si no le entiende, y ese mandamiento ha sido trasladado a un investigador de la policía boliviana y la policía solo ha dado cumplimiento a lo que establece las normas y las leyes dentro del territorio nacional. Algo que lamentablemente no hiciste en el pasado cuando tu gobierno, cuando eras ministro en ese entonces, adjudicó a una empresa una contratación directa sobre el tema litio sin pasar a una adjudicación pública. Quienes no cumplen las leyes, lamentablemente, son los de antes que quieren venir a robarle una vez más al pueblo boliviano. Felizmente, las chuquisaqueñas y chuquisaqueños el día de ayer nos comentaron cómo les robaron el patrimonio de las chuquisaqueñas y chuquisaqueños. Candidato Doria Medina, tiene 40 segundos, por favor, para la réplica. Con todo gusto. Bueno, está claro de que el que no entiendes eres vos. Producir hamburguesas genera miles de empleos en el país, genera actividad económica, genera vida. Creo que vos te ocupabas de lo contrario. Y también producir cemento ha generado recursos para educación, para que muchos jóvenes puedan ser profesionales. Entonces, estás evadiendo la respuesta de por qué secuestraste al gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Por qué no se cumplieron justamente las leyes y por qué ordenaste un secuestro? Esa es mi pregunta. La Constitución Política del Estado establece que la policía boliviana debe cumplir la Constitución, las leyes y hacerlas cumplir. Y precisamente ese mandamiento de aprehensión fue algo que ha determinado la justicia boliviana y como la policía boliviana no delibera, ha dado fiel cumplimiento a lo que establecen las normas y estos mandamientos en la justicia boliviana. Gracias, candidato. Eduardo del Castillo ya ha recibido 3 preguntas, o sea que vamos avanzando con las consultas a otros candidatos. Es el turno de Pavel Aracena. Gracias. Ellos representan la vieja casta política que ha manejado el país 20 años. Y va mi pregunta para Manfred. Manfred, has expresado que vas a detener a Evo.
alguna vez, por favor, los políticos viejos, digan el cómo. Siempre dicen el qué, nunca dicen el cómo. Así que, Manfred, te pido, por favor, digas específicamente cómo vas a detener a Evo. Bueno, no sé tu nombre, no te conozco, pero te voy a responder. Un operativo militar jamás pues se dice cómo lo vas a hacer. Nosotros tenemos inteligencia y sabemos cómo lo vamos a hacer. Si yo te digo cómo, seguramente él va a conocer el tema y no se va a poder hacer el operativo militar. Yo sé cómo hacerlo y lo que le digo a la población boliviana, este señor tiene que estar preso, porque para empezar no ha cumplido con la ley, no ha ido a declarar cuando ha sido citado y tiene una orden de aprehensión. Y aquí tenemos que agarrarlo y para eso tenemos nosotros como gobierno competencias sobre la policía, pero cuando rebasa el poder de la policía están las Fuerzas Armadas y hay operativos importantes para no, digamos, tener muertos o heridos. Sabemos cómo hacerlo, operaciones que se han hecho con el F-10, lo podemos hacer claramente, pero va a estar preso, yo les puedo asegurar. Gracias. Tiene derecho a réplica, 40 segundos, Pavel Aracena. Qué interesante. Así como no sabes mi nombre, tampoco sabes que las Fuerzas Armadas no tienen seguridad jurídica. Por eso estamos pidiendo un referéndum nacional. Qué pena. Los políticos son eso, siempre saliendo por la tangente. Nunca saben cómo hacer específicamente las cosas. Gracias. No, para que tú sepas, la institución es la institución tutelar de la patria. Tiene la obligación de proteger a la población cuando rebasa la policía. Yo sé hacer bastantes operativos y créeme que lo voy a hacer y va a ser el primer día de mi gobierno este señor, aunque no creo que se va a escapar, pero lo tomaría yo preso. Sí. Muchísimas gracias. Es el turno en este momento del candidato Andrónico Rodríguez. Él tiene en este instante para realizar su pregunta. Usted elija al candidato, por favor. 30 segundos. Adelante. Muchas gracias. Mi pregunta para Samuel. Samuel, en su gestión de gobierno, ustedes a través de un decreto han privatizado, sin temor alguno, las empresas, dejando a muchas familias en las calles. ¿Quién ganó? Es usted. ¿Quién perdió? Las grandes mayorías. Ahora pretende hacer lo mismo, privatizar a través de un decreto a todas las empresas del Estado. Adelante, por favor, Samuel Doria Medina, un minuto para responder. Gracias, Andrónico. Me das oportunidad de comparar lo que yo sé hacer con lo que ustedes no saben hacer. A mí me tocó privatizar el ingenio azucarero Guavirá. Yo fui y les ofrecí a los trabajadores y a los productores. Les conseguí un crédito a los trabajadores y los productores se consiguieron un crédito. Se compraron el ingenio azucarero de Guavirá, aumentaron su producción por 5 veces, producen energía, producen alcohol, producen ron, son la explicación del dinamismo del norte cruceño. ¿Qué han hecho ustedes con el ingenio azucarero de San Buenaventura? Han hecho un ingenio donde no hay caña, no producen, 10 años con pérdidas. Eso es lo que han hecho ustedes. Ojalá pudiera haber más empresas como Guavirá donde los trabajadores y los productores sean dueños. Creo que te has equivocado de pregunta. Candidato, tiene por favor derecho. Le pregunto si va a segundos. privatizar o no. Usted habla con tanta vehemencia sobre lo que ha hecho, parece que es muy orgulloso de haber privatizado. En la gestión del MAS, Samuel, salieron aproximadamente 3 millones de compatriotas de la pobreza. En su gestión, de todos los gobiernos de la derecha, de ustedes, del 85 al 2005, no salió ni uno. A excepción de uno, usted solamente salió de la pobreza y le fue muy bien. Bueno, ¿va a privatizar o no va a privatizar? Andrónico, han hecho tan mal las cosas en la economía que tú crees que alguien se quisiera comprar el ingenio azucarero de San Buenaventura, un ingenio que han hecho en el lugar equivocado, un ingenio donde no hay caña de azúcar, o van a querer comprar empresas que generan pérdidas y pérdidas. Por favor, se aplazaron. Bien, muchísimas gracias a los candidatos. De esta manera ha concluido la primera ronda de preguntas. Pero como le habíamos manifestado al inicio, esta, por la importancia del eje temático, va a tener 2 rondas de preguntas. Así que
Nuevamente comenzamos con Manfred Reyes Villa. Tiene derecho a hacer una consulta a alguno de los candidatos. ¿A quién elige? Con el mismo tema. Con el mismo tema, derecho, democracia y justicia. Querido Samuel, tú sabes que para Samuel la pregunta, la parte fundamental del Estado es la soberanía de nuestra querida Bolivia. ¿Tú podrías decirle a Samuel, a Marcelo Claure, que no se intrometa en la política cuando estamos en plena elección y que insulte a los candidatos como lo acaba de insultar a mi candidato a la vicepresidencia, al candidato Juan Carlos Medrano, que le ha dicho cambita opa? Tiene un minuto, Samuel. Mira, Manfred, te quiero aclarar que todas esas mentiras que se dijo, que había acuerdos, se ha aclarado a Marcelo Claure, no le interesa el litio. Pero, ¿por qué es importante inversionistas como Marcelo Claure? Yo le he preguntado hace una semana, le he dicho, ¿cuánto podrías invertir en Bolivia? Y él me ha dicho, $1.000 millones de mis recursos. Y entre 5.000 y 10.000 millones de dólares del grupo económico al que pertenezco. Ojalá hubiera 10 Marcelos Claures que inviertan en el país, porque eso va a significar empleo, crecimiento económico, mejor educación, y ojalá que no haya más políticos que quieran ahuyentar la inversión extranjera en Bolivia. Somos el país que tiene la menor inversión extranjera, 0.1 del total. Por eso no crece nuestra economía. Tiene 40 segundos para la réplica. Yo te preguntaba que no se intrometa en la política nacional en plena elección y insultando a un candidato. Esa era la pregunta, pero qué bien que me hablas de la inversión. Él trae 1.000 millones, dice, de sus recursos y con su grupo económico 10.000 millones, para que veas que lo que le interesa es el litio. ¿En qué invertiría 10.000 millones en Bolivia? Hacer edificios, urbanizaciones, casas. Tendría que ser el litio. Entonces ahí queda en evidencia el interés de un empresario privado por el litio, cuando el litio es de los bolivianos y en mi gobierno va a estar bajo el Estado y los bolivianos van a disfrutar de la riqueza del litio. Tiene 20 segundos para aclarar, Samuel. Yo he aclarado de que el litio se hará con una nueva ley, con el acuerdo de Potosí, para beneficiar a Potosí. Y está claro, Manfred, que con esa actitud a la inversión extranjera te pareces mucho al MAS, porque el MAS ha ahuyentado completamente toda inversión extranjera en estos últimos 20 años. Muchas gracias, candidatos. Es el turno ahora de escuchar, bajo este eje temático, la segunda ronda de preguntas le toca al candidato Johnny Fernández. Tiene usted 30 segundos para preguntarle a quién, por favor. Bueno, estamos escuchando aquí piropos de amor, que hay robos en el Estado, del anterior, de esta nueva gestión. La verdad es que el pueblo no quería escuchar eso, pero ya lo han develado. Y Manfred acaba de decir una verdad. El pacto secreto lo sabe Doria Medina. ¿A quién su lo pregunta? sabe a Doria Medina. Okay. Quiero hacerle la pregunta ahora a él. Firmó el pacto secreto en Boston, no en la reunión pública, sino en una reunión privada. ¿Candidato? Gracias. Johnny, ya te hemos aclarado en otro debate de que es pues un absurdo que digas que se invita a 100 personas a Boston, periodistas de todo el país, para hacer un pacto secreto. Si hubiera un pacto secreto, no invitaban a una representación tan grande del país. Y vos y el otro candidato que hablan de pactos secretos, sean más serios. Vos muestras unos papeles, el otro también muestra unos papeles. Hagan pues una denuncia, presenten los pactos secretos que según ustedes tienen. No hagan esta guerra sucia inventándose convenios, acuerdos. Eso no es correcto. Está claro de que como no tienen argumentos y como estamos adelante, tratan de atacarnos y atacarnos. Pero por lo menos tengan un poquito de imaginación para atacar con cosas más razonables, más creíbles, no con inventos. Candidato, tiene usted 40 segundos, por favor. Entonces mintió Claure. Yo lo he visto en una red que él ha dicho que sí hubo un pacto secreto, primero. Segundo elemento, ya de prueba, Manfred también te ha cuestionado sobre el pacto secreto del negocio del litio. No le mintamos al país que aquí hay un negocio detrás, hay algo escondido, y es el negocio de querer vender, privatizar nuestros recursos naturales como es el litio y el gas. Eso es la verdad y la cruda verdad que tenemos en el país. Y ese pacto secreto en unos días más
Si no me dicen ustedes que lo firmaron, lo voy a develar al país con su firma de ustedes. Y no ha sido en esa reunión ampliada, sino ha sido Muy en bien, un lugar tiene 20 secreto. segundos, por favor, Samuel Doria Medina. Ay, más ilógicas tus historias, Johnny. ¿Cómo va a estar Manfred si Manfred estaba invitado en Boston? Y ahora tú crees que estaba y se está peleando con Claure. No tiene lógica eso, ¿no? A ver, también usa un poquito mejor tu imaginación para atacar. Gracias, candidato. Nosotros No se puede, continuamos perdón con- Gabriela, sí. no se puede, candidato Fernández, mostrar ningún papel, eso lo vamos a dejar nuevamente establecido. Ningún papel, ninguna fotografía, absolutamente nada, por reglamento. Toda la participación es verbal y directa al candidato que le corresponda. Continuamos con Jorge Tuto Quiroga. ¿A quién va a hacer su consulta? Ricardo en Yayagua tenías razón. Me decías que en estos debates, ya creo que es el 80% mirando para atrás y nadie preocupado por ti, que cuando vas al mercado no te alcanza porque la inflación te devora el bolsillo. Y como te dije, te lo devora porque el Banco Central financia la gastadera y la robadera de 20 años. Se acabaron el gas, los dólares. Hay que parar la gastadera, hay que prohibir por reforma constitucional pregunta? que el Banco Central financie al Estado. Manfred, en área constructiva, ¿estás de acuerdo con esa propuesta? Adelante, tiene 30. Un minuto. Al poder, imagínate cuántos recursos económicos recibía el país, 6.600 millones de dólares por concepto de exportación del gas. Si hubiéramos explorado cuando teníamos 14.000 millones de dólares de reserva, imagínate, podíamos haber tenido el doble de recursos económicos y no estuviéramos en la situación de semejantes colas que la gente está sufriendo en todo el país. He recorrido desde una punta, desde Pando hasta Tarija, y realmente qué pena da la gente haciendo cola por la gasolina y poniendo en riesgo con el diésel la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tiene 40 segundos, Tuto. Gracias, Manfred. Creo que es interesante ese aporte porque no se puede seguir sacando plata del Banco Central para financiar la gastadera y robadera de 20 años que te comen el bolsillo cuando vas al mercado. Hay que prohibir que el Banco Central siga financiando, poner en la Constitución o por ley de 2/3, porque cuando es por ley la cambian meramente por ley. Y en ese mismo espíritu de 2/3, Manfred, ¿te parece pertinente el designar una comisión que investigue lo que ha sido los 20 años de gastadera y robadera también por 2/3 del Congreso? Claro que sí que tiene que haber, pero además tenemos que institucionalizar el Banco Central. No puede seguir dependiendo de que todos los recursos los empiece a tomar el Banco Central y obviamente destinar a cualquier cosa, tapar todos los huecos de un gobierno. Entonces es importante la institucionalización de estas instituciones al servicio de la población boliviana. Muchísimas gracias, candidatos. Es el turno ahora de escuchar también en esta segunda ronda de preguntas al candidato Eduardo del Castillo. ¿A quién va a ir dirigida su pregunta? Tiene 30 segundos para formularla. Muchísimas gracias. Quiero dedicar esta pregunta a Samuelito. Le hemos dado la oportunidad que primero le pida disculpas al pueblo boliviano, que por su culpa hemos comenzado 20 minutos tarde y es una falta de respeto, no solamente a los candidatos, sino a la gente que nos ve en sus domicilios. La pregunta es, ¿va a volver a gobernar Samuel Doria Medina con parte del gobierno de Yanine Áñez, con quien gobernó a partir de la gestión 2019? Un minuto, Samuel. Sería bien que aclares de que tu barra estaba trancando el paso y por eso no podía pasar. Pero bueno, cuando uno está arriba en las encuestas, todos lo atacan y de todo, y de nada. Decirte de que está claro de que yo no he gobernado con Yanine Áñez. Ya te he dicho en un anterior debate, si vos hubieras tenido alguna prueba, seguramente me hubieras metido preso o me hubieras secuestrado como acostumbras. Pero no pudiste hacer eso porque yo en ningún momento fui parte de ese gobierno. Entonces, creo que es bueno que tengas claro de que en mi gobierno vas a tener que rendir cuentas por lo que has hecho con Luis Fernando Camacho, con Yanine Áñez, porque podían haberles hecho un juicio de responsabilidades, pero meterlos presos como han hecho con Yanine Áñez y con Luis Fernando Camacho un secuestro es fuera de la ley. 40 segundos. Samuel o Pedro, ya no sé si se lo niega 3 veces,
Samuel ha cogobernado con Marcel Rivas, exdirector de Migración de Unidad Nacional, Marcelo Navaja, que estuvo involucrado en el robo de los respiradores, José Gabriel Espinosa, del Banco Central y ex miembro de Sobosi, trabajaba con Chapetón, ahora su candidata a la senaturía, Manuel Suárez, parte o vicecanciller en el gobierno de Áñez, ahora su actual asesor político, Giovanni Pacheco, ex gerente de Sobosi, que también trabajó con Yanine Áñez, Arturo Murillo, una persona que ha sido sentenciada en Estados Unidos por robarle al pueblo boliviano cuando más lo necesitaban esos recursos. Se robaron la plata del pueblo, lo reprimieron y fue parte de su gobierno. Así, Pedro. 20 segundos. Bueno, yo soy responsable por mis actos. Porque si vos asumes de que alguien me conoce, trabajó alguna vez, he trabajado con más de 10.000 personas. Entonces, yo también tendría que suponer que vos eres el que personalmente secuestraste a Luis Fernando Camacho y ahora pretendes que te den voto en Santa Cruz. Gracias, candidato. Samuel Doria Medina ya ha recibido 3 consultas. Avanzamos ahora con Rodrigo Paz Pereira. Tiene 30 segundos. ¿A quién va dirigida su consulta? Esta consulta a Tuto Quiroga. Primero que la pelea, no sé, de Manfred y Samuel parece de la Florinda con el doctor Girafales, grande como Claure y la bruja del 71. Tuto, ¿estás dispuesto a bajar, a eliminar el Ministerio de Justicia que tanto perjuicio ha generado en Bolivia? Sí, Rodrigo, lo hemos dicho hace mucho tiempo, vamos a reducir dramáticamente los ministerios, los viceministerios también, pero vamos a ir más allá. En el presupuesto 2025, la gastadera en bienes y servicios es 10.600 millones de dólares. En inversiones, muchas de ellas en fábricas que no funcionan, en canchitas que no sirven de absolutamente nada, es de 4.000 millones de dólares. Antes se pagaba con el gas, después con los dólares que derrocharon y despilfarraron del Banco Central, ahora con la maquinita de emitir billetes del Banco Central que parece inofensivo y te deja sumido en inflación. Hay que ir mucho más allá del Ministerio de Justicia, que no va a existir, sino hacer un recorte de 25% de la gastadera en bienes y servicios e inversión, porque seguir gastando ese dinero con plata del Banco Central te pasa la factura en inflación. Nosotros vamos a acabar con la gastadera y la inflación. Rodrigo tiene 40 segundos para la réplica. Tuto, me has respondido con economía. Siendo presidente Rodrigo Paz, ¿me apoyarías en rebajar los impuestos por debajo del 10%? ¿Me apoyarías en rebajar los aranceles por debajo del 10%? ¿Me apoyarías a cerrar esa aduana corrupta y generarla pública o privada? ¿Me apoyarías en nacionalizar los autos chutos, ya que vamos a tener aranceles bajos, vamos a poder cambiar esos autos chutos por autos nuevos traídos por importadoras? ¿Me apoyarías en cero arancel para la tecnología y la producción en Bolivia? Gracias, Rodrigo. El Ministerio de Justicia no va a existir, se para la gastadera, se recorta el gasto en impuestos. Cuando lancé la candidatura hice la propuesta 10% al IVA, 10% utilidades, 10% al RCIVA, acabar con el impuesto de remisión a utilidades, base tributaria ancha, con aranceles bajos, con acuerdos de libre comercio. Lo he explicado, lo vamos a hacer como presidente. Es el turno, por favor, de Samuel Doria Medina. Candidato, usted tiene 30 segundos para realizar su consulta. ¿A qué candidato, por favor? Dígale al país. Le voy a preguntar a Andrónico Rodríguez. De todas las mentiras que, según ustedes, en 20 años han resuelto todo, quisiera que nos expliques ¿por qué dicen que se ha beneficiado a los indígenas cuando con los interculturales se han entrado a las tierras de los pueblos indígenas y han favorecido desde el Estado a toda la gente que ha hecho los avasallamientos? Un minuto, candidatos. Bueno, para su información, Samuel, yo no fui viceministro, no fui ministro, no fui vicepresidente o presidente. Fui dirigente y militante. Así como usted dice, yo no me hago cargo de los hechos de las segundas o terceras personas. Pero bueno, acusa a los interculturales. Los interculturales están constituidos de hace más de 20, 30, 40 años atrás. A nombre de esta organización, algunos otros grupos se organizan de manera criminal sin reglas. Sin duda, eso tiene que ser aplacado con todo el peso de la ley. 40 segundos, candidato Samuel Doria Medina, réplica. Bueno,
Me agrada que reconozcas que los avasallamientos son hechos por una parte de los interculturales que quieren entrarse a tierras de los pueblos indígenas y de otras personas para después venderlas o alquilarlas o para producir coca. Eso también reconoces de que hay avasallamientos para entrarse a las tierras a producir más coca en el país. 20 segundos, candidato Andrónico. Samuel, no son interculturales, son otros grupos de personas que se organizan a nombre de interculturales. Eso es muy distinto. Y aquellos tienen que, obviamente, ser sancionados con todo el peso de la ley. Bien, muchísimas gracias. Continuamos. Entonces, es momento de Pavel Aracena. Tiene 30 segundos para hacer una consulta. ¿A quién? Gracias, a Johnny Fernández. Pero antes quiero decirles, ¿en serio hay gente que va a votar por todos estos señores? 25, 30 años en lo mismo. Eso es lo que más me preocupa. El masismo le ha hecho daño a la mente de muchos bolivianos pensando en votar en toda esta gente. Johnny, nosotros vamos a transformar el Ministerio de Justicia en el Ministerio de la Religión y la Familia para luchar contra la crisis de valores. ¿Crees que hay crisis de valores en Bolivia? Tiene un minuto, Johnny. Muchas gracias. Sí, claro, tenemos que respetar nosotros los derechos humanos, los valores de la familia, los valores que tenemos en las instituciones, como también tenemos que hacer respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos que habitan y que también vienen y necesitan respeto, seguridad jurídica y el derecho a trabajar. Por eso es que creo que es importante en esta oportunidad decirle a todos ustedes, valores por encima de cualquier interés político. No se puede seguir hablando de lo que están hablando, robos, ya, engaños, por el otro lado transfugio. Eso es lo que le ha hecho daño a la democracia. Eso es lo que el ciudadano ya está cansado, porque todos los días dicen somos nuevos. No, que nosotros no somos culpables, como si aquí se tapara la hoja y no pasó nada. Son corresponsables de lo que pasó. Hay robos, dicen ellos, hay transfugio y ahí lo estamos viendo que eso no es lo que quiere el país. Gracias, candidato. Pavel Aracena tiene 40 segundos para la réplica. En la defensa del Estado de Derecho, puntualmente, dame 2 medidas que vas a tomar. Inmediatamente lo que hay que hacer es respetar los derechos humanos a través de una nueva constitución política del Estado, hacer reformas a fondo, porque aquí lo que estamos viendo es que el poder ejecutivo a través de un ministerio como el de Justicia estaba por encima de otros poderes. Hay que reformar y hay que hacer respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y creo que eso pasa ya por cambios profundos que se deben hacer. Muchísimas gracias. Continuamos en esta segunda ronda de preguntas sobre el primer eje temático y estamos ya con el candidato de acuerdo al sorteo, Andrónico Rodríguez. Tiene 30 segundos para preguntarle a quién, por favor. Pregunta a Tuto. Tuto, el Estado de Derecho es la sujeción a la ley tanto de gobernantes y gobernados. Lo que usted no hizo en su gestión de gobierno, se pasó por encima. En vez que la presencia de Estado sea con obras y proyectos, fue con policías y militares asesinando y acribillando a campesinos en la región del Trópico. ¿Hará lo mismo ahora en su gestión de gobierno? Andrónico, la sujeción al Estado de Derecho también conlleva combatir la criminalidad. La coca que tanto te gusta defender del Chapare, no la de Yungas, que es legal, milenaria y tradicional, la del Chapare, los informes que ustedes publicaban, incluyendo cuando eras el tercer hombre del país, aunque te lo niegas, durante 5 años con Arce eras el tercer hombre del país, eras el lugarteniente de Evo Morales, ahora pretendes que eso no sucedió, que recién apareciste. Esa coca del Chapare se va al narcotráfico. La ley 906 legalizó la producción de cocaína. Por eso llegan acá Marcet, por eso llega PCC, por eso llega Bermelo. Eso alimenta la criminalidad. Conmigo, Andrónico, y tu jefe Evo Morales lo sabe, no va a haber narcotráfico, va a haber seguridad para las familias bolivianas contra la criminalidad que han alentado, fomentado y que lo siguen haciendo con la cocaína que se produce desde el Chapare. 40 segundos, candidato Andrónico. Tuto, le digo algo de geografía. El Chapare es de los pies de Cristo hasta Villa Tunari. Chinaota es Tiraque, Chimoré y Vigarzama, Entre Ríos es Carrasco. Y no es solamente Chapare, Chapare. Ahora, va a ser como hizo el 2002 en su gestión de gobierno con la región del Trópico de Cochabamba, disponiendo policías y militares con resguardo de extranjeros en contra de los campesinos, porque no fue en contra de los grupos criminales.
En tu gestión, más de 30.000 hectáreas de coca y criminales al acecho. ¿Va a ser lo mismo en esta nueva gestión? 20 segundos. Andrónico, qué bien que lo recuerdas. Reducimos 80% de la producción de cocaína que venía del Chapare. Garantizamos el libre tránsito. Derrotamos en gran medida al narcotráfico. Por eso tú y tu jefe no me quieren, pues prepárense porque Bolivia va a ser un país libre de la cocaína que ustedes fomentan tanto. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los candidatos por participar en este primer bloque temático sobre democracia, justicia y Estado de Derecho. Usted escuchó las consultas, también escuchó las respuestas. Esperemos que vaya usted votando o tomando una decisión rumbo al próximo 17 de agosto, Cecilia. Esta noche se está debatiendo. Esta noche Bolivia está escuchando a todos los candidatos. Esta noche ustedes nos están acompañando, por supuesto, en todos los rincones del país.